Hola, soy Juan David Correa. Hoy es jueves 28 de mayo, a 3 días de una cita definitiva. Aquí va mi columna para la revista Cambio y se llama Voto de Silencio. El castigo por la opinión y los afectos políticos progresistas crea prevenciones y formas de autocuidado que distorsionan las encuestas y proyecciones electorales de nuestro país. Esta semana, empresarios y medios empresariales han tomado partido de manera pública para intentar empujar la opción de la ultraderecha y crear la falsa narrativa de que un triunfo contundente de Iván Cepeda y Aida Quilcue producirá la pérdida de rumbo del país. Sus argumentos son frágiles pero efectivos. La seguridad, que ha sido siempre su manera de instalar el miedo ante la amenaza de los aparatos criminales, y la defensa de la Constitución, que ante la convocatoria democrática que promueve el presidente de la República para realizar una Asamblea Nacional Constituyente se convierte en la manera de deslegitimar a Cepeda. En el primer caso es posible demostrar que, aunque hay una crisis en el tema de los grupos armados organizados GAO, la mayor violencia se produce en ciudades, que son definitivas en la elección, y esa no es una responsabilidad única del gobierno nacional, sino de las administraciones locales que se han dedicado a crear la ficción de que todo es culpa de Petro y la política de paz total. En la segunda tesis hay una omisión clamorosa. Iván Cepeda ha dejado claro que los momentos de una posible constituyente tendrían que ser concertados mediante un acuerdo nacional, si es que allí no es posible alcanzar lo que se proponga de manera ejecutiva. Con estas tesis distorsionadas, medios como Semana, El Heraldo o encuestas publicadas en los últimos días que consultaron en su mayoría estratos altos de la población, pretenden defender una institucionalidad abstracta, sin decir que han contado estos 4 años con todas las garantías constitucionales, legales y democráticas, incluyendo su crecimiento económico, así intenten minimizarlo los economistas ortodoxos. Por extraño que parezca, su opción es apoyar a cualquiera que no tenga relaciones con ideas de justicia social en Colombia. Quien pretenda redistribuir, producir o crear no merece ninguna oportunidad en esta tierra. Ellas y ellos han creado la idea de que aquí solo podemos extraer, importar, consumir y conformarnos con lo que ellos tengan a bien concedernos. Cuando hay relaciones de poder tan violentas, verticales y duraderas en el tiempo, en todos los ámbitos de nuestra vida, como en la Colombia de los últimos 2 siglos, el mandato de ciertas voces que se consideran autorizadas y se entronizan como portadoras de sindéresis y ponderación, se toman por ciertas para persuadir afectivamente a la mayoría para que decida, aún en contra de sí misma. El dispositivo consiste en insistir en que no hay entusiasmo ni esperanza que valga, que estamos condenados al escepticismo de siempre, que la fuerza colectiva es una entelequia y que estar juntos obedece a manipulaciones particulares e hipócritas. Al hacerlo, estas corporaciones, legales e ilegales, fundidas con opinadores y políticos, no nos dicen, por supuesto, qué es lo que recibiremos a cambio si ellos triunfan, además de sus pasiones y emociones destructivas que sus dos candidatos extremistas encarnan. Quisieran instalarnos en el sentido común de que nos merecemos nuestra suerte, de que los pobres lo son porque quieren y de que la única salida es la violencia para erradicar la violencia. Quisieran que aceptáramos que su fortaleza es real, que este país no puede cambiar y que todo lo ocurrido en este gobierno no ha sido más que un paréntesis que debemos superar. Así, esta semana los medios empresariales se han dedicado a sembrar la idea, ya de manera frontal y con nombres propios, de que estamos en la encrucijada colombiana. O les devolvemos su país y su gobierno, que les pertenece, según sus propias ideas de terratenientes y propietarios, o se lo entregamos a quienes no lo merecen. En sus editoriales utilizan términos francamente inverosímiles. Dicen defender los valores democráticos, la honestidad intelectual, la verdad, y atacan a los políticos profesionales, SIC, para defender a quien llaman un outsider como esperanza de autoridad e independencia. Además, tienen el cinismo de intentar comparar a De la Espriella con Rafael Núñez para upar el regionalismo caribe. ¿Y quiénes no lo merecen? Me pregunto si se refieren a los 10 millones de víctimas,
a los 5 millones de personas que han recibido beneficios sociales, a los 8 millones de campesinos a quienes se les ha reconocido su identidad y a los miles a los que se le han entregado tierra, a los jóvenes más vulnerables que han podido comenzar a estudiar con matrícula cero, a las madres cabeza de familia de hogar que reciben renta ciudadana y auxilio para la infancia, a los indígenas que en este gobierno han sido reconocidos como autoridades ambientales y formalizadas miles de hectáreas de sus territorios. Quizás se refieren a los miles de artistas precarizados que se quedarán sin Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, pues ambos candidatos de las grandes corporaciones han considerado en sus propuestas programáticas acabarlo. ¿Votarán todos ellos y ellas a favor de esta minoría? ¿Votarán los sindicalistas para que les prohíban los sindicatos? ¿Votarán las comunidades LGBTIQ+ para que les quiten sus derechos y los consideren ciudadanas y ciudadanos raros y desviados? ¿Votarán por ellos las familias de los miles de soldados que pasaron a recibir un salario con el cual pueden vivir con dignidad? ¿Votarán por ellos las clases medias, que siguen siendo menospreciadas en sus oficios valiosos como profesores, funcionarios, profesionales de la salud, contadores, auxiliares, arquitectos, ingenieros que han visto que el desempleo y el hambre ceden terreno en el tercer país más desigual del mundo? La prueba que nos han impuesto esta semana consiste en desestimar, una vez más, la esperanza, a despejar el camino para que vuelva a reinar el egoísmo y la codicia, la ambición y el despojo. Las pruebas son incontestables. Al 50% de los colombianos les corresponde solo el 4% de la riqueza nacional, mientras que el 10% tiene el 65%. El 1% de la población concentra el 81% de la tierra productiva. Un cambio comienza a ocurrir cuando nos reconocemos como la inmensa mayoría que ya somos. Esa mayoría que entiende que ninguna transformación social se consigue en 4 años, que un cambio real no depende tan solo de los gobernantes elegidos, sino de que nos convirtamos en ciudadanas y ciudadanos éticos, solidarios y justos. Ante la evidencia de las enormes movilizaciones que se produjeron el viernes en la Plaza de Bolívar en Bogotá, la Boquilla en Cartagena y el Par Vial de la Carrera 50 en Barranquilla, los más de 150 actos realizados por Iván Cepeda y Aida Quilcue en todo el país, en los cuales se han congregado cientos de miles de personas, ante las acciones ciudadanas articuladas por su fuerza y sus propios recursos en cientos rincones de Colombia, ante los gestos de simpatía por lo que ocurre en este gobierno y que no suele publicarse en ninguno de estos medios, la única estrategia posible es crear una ansiedad generalizada para hacernos dudar de nuestra propia fuerza y negar la evidencia. Esta ansiedad se construye con ideas y cifras que quieren contradecir lo evidente. Si uno tiene la nobleza de ir a la calle a hablar con la gente del común y vencer la barrera social y crear un mínimo de confianza, entenderá que este domingo el voto masivo será por Cepeda y ocurrirá de manera silenciosa, sin anunciarlo. La gente aún sabe que se expone a un castigo por parte de quienes han decidido usar todo su capital, desde revistas, bancos, empresas y corporaciones, para desestimarnos una vez más, para decirnos que no merecemos ser parte de nuestro destino, sino espectadores del suyo. Este 31 de mayo nos jugamos nuestra propia vida y tenemos que votar juntos por Iván Cepeda y Aida Quilcue. Gracias. Nos vemos en la próxima.